12 de octubre de 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Jorge Gallardo, exministro de Finanzas. El apoyo a la consulta popular que convoca al presidente Lenín Moreno, quien en campaña electoral no la ofreció. Las preguntas de la consulta popular recogen todo el sentir ciudadano expresado en el diálogo que ha reemplazado a la confrontación. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari. La consulta trae la sugerencia del Frente Popular de Consejeros de Participación Ciudadana elegidos por el pueblo para rescatar el espíritu de Montecristi. ¿Qué hace falta? Además, nos acompañará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, consultor económico. El Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional no autoriza contabilizar la deuda como lo hizo el gobierno anterior y lo sigue haciendo el actual gobierno. ¿Qué repercusiones tiene interna y externamente este desfase de la economía nacional? Lo vamos a revisar. Bienvenidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció ayer el plan económico de su gobierno. El modelo gira en torno al pago de la deuda y el impuesto a la renta, donde hay alzas, devoluciones y excepciones. Veamos un resumen. Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000, que son más del 82% de las empresas existentes. Las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11.000 de utilidad. De esta manera beneficiaremos a más de 36.000 empresarios. Y una gran noticia, los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los 2 primeros años de creada su empresa. De esta manera, las micro y pequeñas empresas tendrán incentivos para continuar generando empleo. Para las empresas que facturan más de $300.000, realizaremos la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo. En el proyecto de ley se elimina el impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola, que es otro gran generador de empleo. Estamos activando con la banca pública la ampliación del crédito para productores y emprendedores. De hecho, ya arrancaron los programas Minga Agropecuaria, Impulso Joven y Banco del Pueblo. En materia laboral, habrán nuevos tipos de contratos que, a la vez que defiendan los derechos de los trabajadores, incentiven el empleo con ciudadanos. Prometí a los ecuatorianos que el Estado los acompañará toda una vida para garantizar que este plan se traduzca en vivienda, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo, jubilación universal digna. Es necesario el aporte de todos, pero sobre todo de aquellos que más tienen. Hemos recibido, ustedes lo saben, un país con dificultades y muchas deudas que pagar. El impuesto a la renta para sociedades volverá a ser del 25%, como lo era hasta el año 2010. Este incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas, ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país. Para el grupo privilegiado también de ecuatorianos que percibe más de $3.000 mensuales, el impuesto a la renta se aplicará también al 13º sueldo a partir del año 2018. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. La República vive una transición política y económica. Económicamente, el presupuesto 2017 no trajo cambios. Eso era inevitable. Ahora la proforma de 2018 mantendrá el mismo perfil hasta que se reestructure la deuda contraída irresponsablemente por el gobierno anterior, según advirtió el presidente Lenín Moreno. Ahí seguramente podrá haber un alivio efectivo en la carga tributaria para generar empleo y productividad, porque a la deuda se la sirve con impuestos y el servicio de la deuda ha crecido desproporcionadamente. En consecuencia, las medidas anunciadas son de transición y por eso recogen parcialmente los consensos del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. La espera sigue, pero con pequeños avances. La transición continúa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
En la primera vuelta presidencial, todos los candidatos menos Lenín Moreno ofrecieron consulta popular. El presidente Lenín Moreno ahora ha presentado a la Corte Constitucional una solicitud de consulta popular que ha sido apoyada en términos generales por los candidatos presidenciales, entre ellos Guillermo Lasso, que en segunda vuelta obtuvo el 48.44% de los sufragios. Jorge Gallardo lo representa hoy a Guillermo Lasso, quien por una indisposición de su salud no ha podido venir. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias, Alfredo. Ayer el presidente Lenín Moreno anunció medidas económicas y en la consulta hay una pregunta sobre estas medidas referida a la derogatoria de la ley de plusvalía. Al respecto, el constitucionalista Stalin Raza indicó lo siguiente, veamos. Muchos de las personas que ingenuamente están pensando que al día siguiente de los resultados de la consulta popular la ley de plusvalía va a quedar sin efecto se llevan a engaño, porque lo que se está proponiendo es que la Asamblea Nacional haga una ley derogatoria. Y recordemos que la ley de plusvalía es una ley orgánica y que la derogación requiere de mayoría calificada. La pregunta autoriza al presidente a enviar el respectivo proyecto de ley de urgencia económica. Pero para eso, ¿realmente necesita que lo autorice el pueblo con el veto? ¿Acaso no puede sacar adelante un proyecto urgente? Hay que pedirle autorización al pueblo para que Alianza País le dé permiso a las leyes en la Asamblea. Bueno, el sector de la construcción en toda economía es el sector más dinámico de las mismas, la que más genera empleo, tiene una serie de encadenamientos con otras actividades productivas y por lo tanto es fundamental mantener a la actividad de la construcción en pleno desarrollo y en plena capacidad de movimiento. La ley de plusvalía se encargó de parar de lleno la construcción. Proyectos inmobiliarios que estaban en el papel no se iniciaron, otros proyectos fueron paralizados, la venta de viviendas también está paralizada y por consiguiente los indicadores económicos en las cuentas nacionales determinan que la construcción ha caído dramáticamente en los últimos trimestres y en Ya, eso es necesario, porque estamos hablando aquí de que ayer se tomaron medidas económicas, de que esas medidas económicas están dirigidas a pagar la deuda y a mantener la carga tributaria, porque se habla de 80.000 empresas que se les rebajan el anticipo del impuesto a la renta, pero los grandes contribuyentes facturan el 50% del Producto Interno Bruto, es decir, que no cambia nada realmente. Entonces estamos en una etapa de transición y por eso tiene que ver la consulta popular. Entonces, en este caso, en la consulta hay esta pregunta económica y le pide al pueblo autorización para dictar un decreto de ley de urgencia económica. Mire, estamos perdiendo tiempo verdaderamente valioso por la situación crítica por la que vive el país. En vez de hacer esa pregunta que luego está condicionada a enviar un proyecto de ley a la Asamblea, que necesita mayoría calificada para poder ser aprobada, ¿por qué no se envía de una vez el proyecto a la Asamblea para que se discuta dentro de la Asamblea y finalmente sepamos claramente quiénes son los que están apoyando, ¿no?, la reactivación de la economía y del sector de la construcción y quienes quieren permanecer en el pasado poniendo una serie de limitantes a la actividad productiva? Yo creo que en ese sentido el presidente de la República tiene toda la capacidad para enviar esa ley inmediatamente antes de llegar a la consulta popular. Y con el veto la hace pasar así, Alianza País vota en contra. En todo caso, da la impresión que necesita ganar la consulta. Guillermo Lasso ha anunciado su apoyo a la consulta, pero sobre el paquete de enmiendas 2015 solo está volver a la reelección por una sola vez que se aprobó en Montecristi. Esto implica aceptar casi todo el paquete. ¿Está de acuerdo en la aceptación de ese paquete? Evidentemente que no, ¿ya? Pero no se puede consultar al país en N número de preguntas. Por consiguiente, yo considero que va a ser sumamente importante por parte del presidente, dada la maraña jurídica que hemos heredado durante los 10 últimos años, de que si no hay mayorías calificadas en el interior de la Asamblea, se consulte al pueblo cuantas veces sea necesario
para ir avanzando en el desmantelamiento de esta maraña jurídica e institucional que fue creada para dotar de un poder supremo al Poder Ejecutivo. Ahora, un problema gravísimo que hay en el país es la corrupción. Y en esto ha tenido que ver, pues, digamos, la supresión del derecho a la libertad de expresión, sometiéndolo a la calidad de un servicio público. Respecto a la enmienda del paquete que declara un servicio público a la libertad de expresión, Augusto Barrera, dirigente de Alianza País y miembro del gabinete presidencial, señaló lo siguiente. Veamos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la ley de comunicación. La comunicación en general, desde nuestra perspectiva, tiene esta doble condición de ser efectivamente un derecho, pero ser también en su producción material un servicio público. Esta es la visión que tiene el gobierno. Respetamos absolutamente la visión que puede tener usted y otras personas y consideramos que, por lo tanto, eso es perfectible en un instrumento que puede ser las propias reformas a la ley. Sin embargo, nos parece que esta doble condición de derecho y de servicio es una cosa en la que nosotros estamos completamente de acuerdo. A ver, realmente mi opinión no interesa. Es la opinión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y una reforma a la ley de comunicación que la deje como un servicio público del Estado y a los comunicadores como servidores del Estado, ¿ayuda a combatir la corrupción? No, totalmente maniata a la prensa libre, que no puede desarrollar la prensa de investigación, porque en definitiva está sujeta a una serie de restricciones que no le permite avanzar en ese sentido. En una sociedad democrática, la prensa es un baluarte fundamental de la libertad de expresión. Y por lo tanto, limitar a que la prensa sea un servicio público, verdaderamente es una barbaridad que limita totalmente la libertad de expresión, de comunicación, de investigación y de edición de las noticias y de los hechos relevantes. Las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, y ahora estamos pagando, recuerdo, la deuda contraída para esas obras que se la han robado. Fueron descubiertas estas redes de corrupción en el extranjero y han evidenciado que la función de transparencia y control ha estado en un largo feriado. La pregunta que hace la consulta cesa a los miembros del Consejo de Participación, pero no a las autoridades que ellos seleccionaron. Estas van a ser evaluadas por un consejo interino nombrado por la Asamblea de ternas que envíe el presidente Lenín Moreno. O sea, un procedimiento similar al que usó Rafael Correa para renovar el Consejo de la Judicatura el 2011 cuando le metió la mano a la justicia. Esto sería una metida de mano a tres funciones del Estado: la electoral, la judicial y la de transparencia. Mira, yo no sé por qué tenemos que estar inventando instituciones que luego no trabajan, no funcionan. ¿Por qué no regresamos básicamente a que las autoridades de control sean nombradas en la Asamblea, en base de ternas enviadas por el presidente de la República, como ha sido tradicionalmente? Y por lo tanto eliminar este mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, donde ya sabemos todos los ecuatorianos que los candidatos que ganan vienen preelegidos y preseleccionados desde el poder para que ejerzan esas funciones. ¿Quién le va a garantizar que los funcionarios de transición van a tener la independencia suficiente para poder decir este sí se queda y este se va? Por favor, volvemos a lo mismo y por consiguiente la pregunta debería haber sido mucho más amplia. Quedan cesados todas las autoridades de control y remítase los nombramientos hacia una reforma constitucional, que la Asamblea nuevamente asuma ese poder para poder nominar y seleccionar a los ecuatorianos más idóneos para que ejerzan las actividades de control y supervisión en el país. En la consulta hay otra pregunta que tiene que ver con la cuestión económica. Respecto a la progresividad de los derechos de la naturaleza, tenemos que sobre la explotación petrolera del ITT en el Yasuní y la minería metálica se amplía la frontera de las áreas protegidas, pero se mantiene una explotación que se llama responsable. ¿Es esto suficiente o privilegia las necesidades del fisco por más renta, considerando que el petróleo del ITT es el único que no fue prevendido por el presidente Correa?
Mire, los ecologistas expertos en la materia, yo no soy un experto en temas ecológicos, pero he oído muy de cerca y con mucha atención sus opiniones y en definitiva no están de acuerdo con esa pregunta. En primer lugar se preguntan cómo se van a medir esos 50.000 hectáreas, de dónde a dónde, qué es lo que abarca. En definitiva no se sabe exactamente qué es lo que se va a proteger. Y por otro lado, debe de quedar claro que el Yasuní nunca debería haberse explotado. ¿Debe el presidente cambiar o agregar preguntas a la consulta, ya que eso está permitido por la ley? Mire, yo creo que el pueblo reclama, sectores reclaman de que hay preguntas que no se han incluido y que son fundamentales. Y una de esas es la que usted abordó al inicio de esta entrevista, ¿cuál es la ley de comunicación? La ley de comunicación debe derogarse y el Ejecutivo enviar al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que esté de acuerdo a los principios universales de libre expresión, de derechos, de garantías de derechos de comunicación, etcétera, para tener una auténtica ley de comunicación que permita el desarrollo de la prensa libre e investigativa en el país. En caso contrario, definitivamente la corrupción seguirá escondida debajo de la alfombra porque no va a haber ningún periodista o medio de comunicación independiente que se atreva a hacer una investigación que derive en una acusación por presuntos delitos que se hayan cometido en la contratación pública, por ejemplo. Jorge Gallardo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. Cuando regresemos, vamos a hacer una pausa comercial. Estará con nosotros Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari. Las organizaciones indígenas presentaron al presidente de la República sugerencias de consenso de las organizaciones sociales para la consulta popular. ¿Se han atendido esos pedidos? Lo vamos a revisar. Siga con nosotros, ya regresamos. Para la consulta popular que convoca el presidente Lenín Moreno, presentaron propuestas Pachacutic, La Coralle y diversas organizaciones sociales agrupadas en el Frente Popular. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargote, buenos días. Solamente una precisión, ya no soy Carlos Pérez, soy Yacu Pérez. Me decolonicé epistemológicamente mi nombre y me identifiqué con el agua. Yacu es agua. Por los derechos de la naturaleza, la Pachamama. Bueno, justamente vamos a hablar de eso. Había consenso respecto a derogar el paquete de enmiendas 2015 aprobado por la Asamblea. Pero ¿en qué se centra la propuesta del presidente de la República? Poco dura la alegría en la casa del pobre. Cuando nos invitó el presidente Lenín Moreno a presentar las propuestas, es más, hablamos un par de ocasiones con él de manera personal y habíamos expuesto el tema extractivo y el tema de las enmiendas del 3 de diciembre del 2015, que más o menos es una suerte de la carta de la esclavitud en los tiempos más tenebrosos de García Moreno, pero que desventajosamente solamente recogió una sola de las propuestas, no a la reelección indefinida, no a la dictadura, pero quedan el resto. Las Fuerzas Armadas van a seguir operando en las calles de las urbes y van a seguir reprimiendo como lo hicieron en combinación con la policía para masacrar al pueblo de Nankín, para masacrar al pueblo de Saraguro, al pueblo de Cañar. Y eso no está bien. Las Fuerzas Armadas están preparadas para defender la soberanía en las fronteras, no al interior. Igualmente, y a lo que antes se dijo, la comunicación seguirá siendo un servicio público y no un derecho. Y si no sería por la prensa libre, independiente y la justicia internacional, este rato ni Glass ni el resto estaría en la cárcel. Ese es un tema que quedó pendiente. Igual podemos hablar de las restricciones que pasó con la Contraloría General del Estado. La Contraloría no va a poder realizar auditoría de gestión, es decir, esos 1.200 millones de dólares que están botados ahí porque aún algún payaso se le ocurrió construir la refinería del Pacífico, anunciando con bombos y platillos, trayéndole a Cristina Fernández de Kirchner, invitándole al expresidente
de Venezuela, Hugo Chávez, inaugurar con bombos y platillos y dejar ahí. ¿Quién paga por esos 1.200 millones de dólares mientras los ecuatorianos no tenemos fuentes de trabajo, escuelas cerradas, abandonadas, sin medicamentos, pero en cuanto sin profesores, a la consulta, sin médicos? Estamos destacando eso en el primer punto, que no se incluye el paquete completo, que necesitaba una pregunta, no 20 preguntas, una sola pregunta que diga se deroga esto. Ahora, respecto al cambio de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de las autoridades de control, que era otro consenso, el Frente Popular propuso que sea de elección popular los miembros del Consejo, y así lo propone el presidente. Respecto al Consejo de Transición, sin embargo, que va a evaluar a las autoridades actuales que no cesan en sus funciones para ratificarlas o cambiarlas. ¿Qué opina de este Consejo Transitorio? Esas evaluaciones son una de las formas de manipular similar a la que hizo Correa para evaluar a los jueces. Aquí va a darse, si estás conmigo, te quedas. Si no estás conmigo, te vas. Nuestra propuesta, y desde la Ecuarunar y del movimiento indígena, había sido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la institución más prostituida del país, y con nombre propio, debía aniquilar, debía eliminar y además cesar todas las autoridades designadas por este Consejo de Participación. Eso garantizaba que había una transición y podíamos respirar tranquilidad y tener confianza en la justicia, en el CNE y en otros órganos de la función del Estado. Pero así como está, no garantiza, simplemente va a ser, como suelo decir, Alianza País es un cuerpo bicéfalo, con dos cabezas. Sigue la misma estructura. Las únicas cabezas que este rato están disidentes y confrontadas es el expresidente Correa con el actual presidente Moreno. Entonces, aquí va a haber una migración de los correístas a los morenistas y no va a pasar nada. Nosotros planteamos un cambio de las estructuras del sistema. No importa si es de elección popular, qué bueno. Si es a través de una terna designada por la Asamblea, es una opción, las opciones son algunas, pero no puede quedar como está. Esto no nos garantiza. Van a quedar muchos de los jueces, algunos superintendentes, contralores, defensores del pueblo, que este rato no hacen absolutamente nada. O si hacen, es para reprimir al pueblo y para tapar la corrupción y perseguir a los opositores. El Frente Popular planteó que se prohíba actividades extractivas y explotación forestal en áreas protegidas, zonas intangibles, fuentes de agua, ecosistemas frágiles y territorios ancestrales, eliminándose el artículo 407 de la Constitución. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior y coordinador de contenidos entre el Ejecutivo y la Constituyente de Montecristi, al respecto puntualizó lo propuesto por el presidente Lenín Moreno. Veamos. Pero diría prácticamente confina esa área de explotación petrolera. Esa área se había establecido en más de 1.000 hectáreas, se reduce prácticamente a la tercera parte, pero lo que es más importante es que se incorporan 50.000 hectáreas en la zona intangible. Y quiero además ser preciso en el sentido de que no se pone eso al sur, sino que prácticamente se rodea, se confina el área de explotación. El tema minero. Yo coincido plenamente que sería un absurdo plantear que no vamos a hacer ningún tipo de intervención minera, pero ponernos en el otro extremo y hacer que el país se convierta prácticamente en un área, digamos, de explotación a mansalva, esto tampoco es correcto. Lo que se hace es una reforma muy importante que establece límites clarísimos a la explotación minera, fundamentalmente metálica, en todas sus fases, en cosas como, por ejemplo, centros urbanos, áreas protegidas, zonas de protección y de importancia extraordinaria. Eso establece un límite constitucional muy claro. Ahora, frente a la realidad de lo que había impulsado el presidente Rafael Correa y que está en marcha con contratos debidamente firmados y en vigencia, ¿no le parece una posición equilibrada la de Lenín Moreno o qué falta en esa posición? Falta todo, porque mientras no se proteja las fuentes de agua, mientras no se proteja las cabeceras de los ríos, los páramos que son las fábricas naturales del agua, los humedales y zonas de biodiversidad, simplemente no se ha protegido la vida. Aquí pareceríamos extremos, pero o estamos con Dios o estamos con el diablo. No podemos tener posiciones medias tintas. La vida no se negocia, la vida no está para la mercancía.
No queremos tener la suerte de lo que está pasando o la mala suerte de lo que está pasando en Zaruma, que se hunde, en San Lorenzo, en Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, los peces muertos. No queremos correr la suerte. Recordemos que la megaminería, la industria minera, es la segunda industria más contaminante del planeta. Los sitios más contaminantes del planeta, de los 10 existentes en el mundo, entre otros Chernobyl, que está en Ucrania, 6 están vinculados de manera directa a la actividad minera. La actividad de minería metálica es una de las industrias más contaminantes porque, además del ácido, del drenaje ácido de roca, esta es la que provoca la contaminación del agua superficial y aguas subterráneas, y además contamina con metales pesados como el cromo, el cianuro, es decir, el mercurio, que el problema no es, como se presenta tóxicas. a veces, un problema de los pueblos ancestrales, de grupos pequeños de indígenas que viven en la selva, que defienden su territorio, sino que el problema central es las fuentes de agua, de las aguas de los ríos que van a la costa, que van a, en definitiva, a regar los cultivos, que van a dar agua potable a millones de seres humanos. Ese es el problema de fondo con las fuentes de agua. Efectivamente, ¿por qué los hermanos del Guayas reclaman la actividad minera? Porque ya los ríos Chico, Río 7, Río Tenguel, Río Gala están contaminados. A pesar de que se contamina por la minería en la sierra, eso va a terminar en la parte costanera. Y es eso lo que nosotros, ¿qué tal si acá en la ciudad de Quito permitimos actividad minera? Se nos ocurre, encuentran explorando o haciendo prospección oro en Papayacta. Los quiteños van a quedarse aquí cruzados de brazos. Lo que los cuencanos no estamos dispuestos a aceptar, que haya explotación minera en Quimsacocha, en Río Blanco, en el Cajas y en otras partes, o en Intag. Este rato con la pregunta que nos ha propuesto el presidente Moreno, los 5 proyectos de estrellas, Tundaimi, Fruta del Norte, Cóndor Mirador, Pananza, San Carlos, Quimsacocha y Río Blanco quedan intactos, y va a continuar con la criminalización de la protesta social. Es importante que antes de que se haya extraído 1 onza de oro en el Ecuador, ya hayan 3 asesinatos, 850 criminalizados por la protesta social, y continúa la criminalización. Ahora en Río Blanco, en Cuenca, en el Azuay, sigue la criminalización, detenidos, la violencia, sigue la invasión de los territorios, el despojo de los territorios. 1492 no ha terminado. Ese genocidio que se dio, y hoy justamente 12 de octubre, donde se mataron, asesinaron a 110 millones de personas, hoy continúa con la invasión de los territorios ancestrales. En Azuay vemos que en los territorios ancestrales la empresa china flamea la bandera china, como que sería territorios de la China. Esta es la posición de Carlos Pérez Guartambe, el presidente de la Ecuarudari. Gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos estará con nosotros Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, consultor económico. El presidente Lenín Moreno ha advertido que le dejaron una mesa servida de deudas que ha rebasado el límite legal, pero las autoridades económicas insisten en mantener la falsedad de que ese límite no se ha sobrepasado. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo vamos a revisar cuando regresemos. Siga con nosotros. Desde el 2015... el gobierno ha rehusado aplicar el límite constitucional de la deuda establecido en el 40% del PIB, argumentando que el manual del Fondo Monetario Internacional permite no contabilizar la deuda del gobierno central a otros sectores del Estado. Sin embargo, el manual de estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario, página 260, párrafo 9.19, señala: las transacciones en activos financieros se eliminan cuando las dos partes de la transacción son unidades que se consolidan. Y más adelante señala, pero no de una presentación separada, ya sea del subsector gobierno central o del gobierno local. Es decir, que el manual del Fondo Monetario Internacional dice lo contrario de lo que dicen las autoridades económicas. Está con nosotros Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. El presidente de la República ya ha señalado esta realidad, de modo que mantener esta separación de la deuda consolidada y deuda agregada, de parte, esta falsedad oficial de parte de las autoridades económicas del gobierno,
y de la Asamblea también, porque así lo hacen en la Comisión de Presupuesto, no engaña a nadie. Internacionalmente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces? Para aprobar la proforma solamente sin reestructurar la deuda y sin un plan de sostenibilidad fiscal según manda la Constitución. Bueno, lo que ha servido a lo largo de estos 3 o 4 últimos años del anterior gobierno y del actual, ha servido sencillamente para no cumplir nuestra Constitución, que establece que la deuda tendrá un límite máximo del 40% en relación al Producto Interno Bruto. Para eso ha servido. Un gran engaño que se ha hecho a todo el país, pero gran engaño que no todos caímos. Aquí en este mismo canal, ya desde hace varios tiempos, lo venimos advirtiendo, que la deuda ya había pasado el 40% y que pues había dos alternativas: o cambiaba la Constitución o se bajaba la deuda, no había más. Pero pues sacaron esto que sacaron de los cabellos y que, como usted ya acaba de leer el artículo 919 del Manual del Fondo Monetario Internacional, pues no permite, es más, obliga a que cuando es el gobierno central el que presenta las cifras estadísticas, estas sean totalmente incorporadas en la deuda que se mantenga entre los sectores del mismo Estado. Por un lado. Por otro lado, yo no veo cómo puede un manual de una institución privada, internacional, poder más que lo que demanda la Constitución de un país supuestamente altivo y soberano. Pero aparte de eso, la última parte de su pregunta es muy importante. Que ¿para qué sirve esta estadística de deuda pública sobre Producto Interno Bruto? Yo le puedo decir nada más un referente que se ha venido utilizando a través de los años, pero que no indica mayor cosa, porque digamos, le sirve es para deducir la Constitución en la práctica, o sea, para que la Asamblea apruebe la proforma fuera de la Constitución. Pero el fondo del problema es la relación deuda-Producto Interno Bruto. Eso no es lo más importante en el análisis, que ya se ha dicho también en Contacto Directo, sino la capacidad de pago del país, que se determina sobre la relación servicio de la deuda, ingreso fiscal. Ahora, ¿cómo está esa relación actualmente y cómo se la ha venido manejando en los últimos 4 años como consecuencia de esta falsedad oficial? A ver, esa relación cuando entró el gobierno, pues bueno, en el año 2009 era de apenas un 10%. Y para el 15 pues subió al 35%, por el año 2016 al 45%, y actualmente, y aquí viene la parte preocupante, ya se destina más del 50% de los ingresos fiscales, de los ingresos del gobierno, se destina más del 50% al pago de la deuda pública. Esto significa que todo lo que sobra de los ingresos fiscales, es decir, menos del 50%, es lo que se destina a salud, educación, vivienda, pagos de programas sociales, del buen vivir, el plan Toda una Vida, las casas subsidiadas, subsidios en combustibles, en bonos de la pobreza, etcétera, etcétera. Todo eso, toda la suma total de eso es menor que lo que se destina al pago de la deuda. Hemos ya dado la vuelta a aquel eslogan que también ha quedado en un eslogan nada más, de que el gobierno del presidente Correa, pues prefería el gasto en el hombre ecuatoriano, que más bien el pago de capital, que ponía al hombre sobre el capital. Pero resulta que es al revés. Ahora, esto significa entonces que mientras no se reestructure la deuda externa, de la deuda pública en general, no será posible entonces emprender una verdadera reforma tributaria que genere empleo y que aumente la productividad y que mejore la competitividad. ¿Qué importancia tiene entonces la reestructuración de esa deuda? A ver, la reestructuración de la deuda es algo totalmente urgente y totalmente necesario. Porque si es que seguimos dedicando más del ingreso fiscal, una cantidad mayor, más del 50%, más de la mitad, al pago de la deuda, estamos en un declive, en caída pues de la productividad y el desarrollo, entraremos ya en una pendiente total.
Por eso yo digo, es urgente, urgentísimo, un plan de reestructuración de la deuda y tendría que estar listo antes del mes de diciembre, de este diciembre, de aquí a los 40 o 45 próximos días. Y también me preocupa un poco porque el día de ayer en la noche que nos enteramos del plan de gobierno o la planificación económica que anunció el gobierno Lenín Moreno, no se mencionó, para mí el principal problema desde el punto de vista de la urgencia que tiene la reestructuración de la deuda. Si nosotros bueno, armamos aparentemente un el buen presidente está esperando el resultado de la consulta popular para consolidar su poder político y tomar esa medida. En todo caso, demasiado tarde, tenemos que gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Muy bien. Solo queda despedir, Alfredo. Contigo será hasta la próxima semana. Mañana estará con nosotros Lenin Ardieda. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día.